Dios le bendiga, hermano. Sea la paz de nuestro Señor Jesucristo sobre cada vida de vosotros. Lo que vamos a estar predicando hoy se encuentra en Efesios capítulo 1. Es más una enseñanza. Dice la palabra: honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y digo amén. El espíritu de sabiduría y de revelación. Vamos a estar viendo lo que son hijos de Dios, lo que tienen el sello de Dios, conforme a la palabra de Dios. Dice la palabra: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesucristo y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracia por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de vuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuál es la riqueza de la gloria de sus herencias en los santos, y cuál es la superemiente grandeza de su poder para con vosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies. Sometió todas las cosas bajo sus pies, y los dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo y la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Salvo por gracia, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestro delito y pecado, en lo cual anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros tuvimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Gloria a Dios, aleluya. Perdón, hermano. Gloria a Dios. Aleluya. Lo cual, igual que los demás. Pero Dios es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aunque estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros la abundancia riqueza de su gracia en su bondad para con vosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buena obra, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Gloria a Dios. ¿Qué vamos a estudiar y qué vamos a predicar hoy? Una palabra que todos ustedes necesitan saber. La Biblia dice: el Espíritu Santo las ara. Gloria a Dios. El Espíritu Santo es la ara, es decir, la cuota inicial o el anticipo que caracteriza la herencia de los creyentes. Vamos a estar buscando, según la palabra de Dios, lo que yo le traigo, lo traigo con la Biblia. En esta época el Espíritu Santo se le da
como un anticipo de lo que van a tener en mayor cantidad en el futuro. Oye, como un anticipo de lo que van a tener en mayor cantidad en el futuro. Según Joel capítulo 2, 28, en aquel día Dios derramará de su espíritu sobre toda carne. Va a haber una manifestación poderosa en el pueblo de Dios. Su presencia y obra en la vida de ellos es una promesa de su futura herencia. Vamos a estar viendo la palabra, gloria a Dios, aleluya. Dios es bueno, poderoso, misericordioso. Vamos a estar leyendo la palabra de Dios. Gloria a Dios. Aleluya, Padre. Tú eres bueno, Dios santo, digno de adoración y de alabanza. Gracias, Padre. Vamos a estar viendo qué nos dice Romanos capítulo, gloria a Dios, Romanos 8:23. Vamos a estar leyéndolo primeramente. Romanos 8:23. En un momentico que lo voy a buscar, hermano. Aquí nos vamos a dar cuenta de algo muy poderoso, porque en muchas ocasiones decimos que estamos preparados para ir al cielo, y si no tenemos el sello del Espíritu Santo, lamentablemente somos tales mentirosos. Dios sella a su pueblo. Dice en Romanos 8:23 y dice, y no selló. Gloria a Dios. Romanos 8:23 dice, y no solo ella, sino que también vosotros mismos que tenemos la primicia del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de vosotros mismos, esperando la adopción, la redención de vuestro cuerpo. Según Romanos 8, nos está dando lo que es el Espíritu Santo en la vida del creyente. Bendito sea Dios. Porque en muchas ocasiones no entendemos la grandeza de Dios, lo que Dios está hablándole a su pueblo. Al igual nos manda a 2 de Corintios 1:22. La palabra nos dice claramente allí, el cual también nos ha sellado. Es que esto es un sello de Dios. Dios sella a su pueblo con su Espíritu Santo. Cuando usted recibe el bautismo en el Espíritu Santo, Dios te ha sellado como pertenencia de Él. El cual también nos ha sellado y nos ha dado la ara del Espíritu en nuestros corazones. Mira que Dios te sella con su Santo Espíritu para hacer saber que tú eres de Él. Gloria a Dios. Este es el sello de nuestro Padre Celestial, porque Dios sella a su pueblo para que su pueblo se dé cuenta que es pertenencia de Él. Al igual que mucha gente han recibido pacto satánico, estos ya no tienen escapatoria. Estos son de Satanás. Ahí también en 2 de Corintios 5:5 nos dice también, mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las aras del Espíritu. Ahí estamos viendo la confirmación de nuestro Dios. En mis oraciones, la oración de Pablo por los Efesios refleja el deseo supremo de Dios para todo creyente en Cristo. Todo creyente en Cristo. Él pide que el Espíritu Santo pueda obrar en ellos en mayor medida, como nos lo está confirmando aquí en Efesios capítulo 3:16. Está orando aquí y estamos viendo también que él dice, para que os dé conforme a la riqueza de su gloria, el ser fortalecido con el poder en el hombre interior por el Espíritu. Gloria a Dios. Es algo muy bonito y poderoso, la oración por los demás, a fin de que cada uno reciba mayor sabiduría, revelación, conocimiento, respeto al plan redentor de Dios para la salvación presente y futura. Y nos lo está dando, como nos lo dice en el 17 y 18, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él,
alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Esta es la confirmación de Dios, y conozca un poder más abundante del Espíritu Santo en la vida del creyente, como nos lo dice en el capítulo 19 al 20. ¿Y cuál la supreeminente grandeza de su poder para con vosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales? Gloria a Dios, porque Dios confirma su palabra y revela el poder de su Hijo, al igual que de su iglesia. Su poder para que los creyentes crezcan en gracia, logren victoria sobre Satanás y el pecado, testifiquen de Cristo con eficacia y alcancen la salvación final. Deben conocer el accionar del poder de Dios, como nos lo dice en Primera de Pedro 1:5. Vamos a estar viendo que el Señor nos está diciendo aquí: que soy guardado por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparado para el ser manifestada en el tiempo postrero. Para ser manifestada en el tiempo postrero. Gloria a Dios. Estamos viendo el poder y la autoridad que Dios da a su iglesia. En el tiempo postrero se va a manifestar la iglesia, que el dominio de Satanás, el infierno entero, van a temblar. Bendito sea Dios. Ese poder es acción, manifestación y fortaleza del Espíritu Santo, obrando dentro de los creyentes fieles. Oye, creyentes fieles. Es el mismo poder y espíritu que resucitó a Cristo y lo sentó a la derecha de Dios, como nos lo dice en el verso 20, aquí nos lo está diciendo, la cual operó en Cristo, resucitando de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Gloria a Dios, aleluya. También nos lo confirma en el libro de Romanos 8:11. Vamos a estar leyéndolo, 8:11 al 27. Es un poco largo el video, pero vamos a estar leyéndolo. Gloria a Dios. Aquí nos está diciendo claramente: y así el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros. El que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestro cuerpo mortales por su espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Vamos a morir si vivimos así. Dice que deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Eso es una pregunta, porque si vivimos conforme a la carne moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir la obra de la carne, viviréis, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar dentro otra vez en temor, sino que habéis recibido, mira, en temor. No temas por la noticia que salgan del mundo. Solo glorifica a tu Padre y confía en Él, que Él nos va a librar de todas las cosas que vienen sobre el mundo entero. El espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. El espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijo de Dios, coheredero, heredero de Dios y coheredero con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. ¿Usted cree que a un creyente la vida le va a ir suavemente? No, va a padecer como su Señor, porque si hicieron lo mismo con el Maestro, harán lo mismo con nosotros, y seremos probados, seremos aborrecidos de toda la humanidad por causa de Cristo. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son como comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Se va a manifestar ese poder y ya tú no vas a sentir todo este dolor. Tú no vas a preguntarle a Dios en cada vez que tú estás orando: pero Padre, ¿por qué esto? Padre, ¿por qué sufrimos? ¿Por qué tú no nos proteges? No, es que la palabra de Dios se tiene que cumplir primeramente. Luego vendrá la manifestación gloriosa,
que no será comparada con nada de lo que tú has sufrido, porque tú no vas a sentir, tú solo vas a tener gozo, autoridad, poder. Te vas a sentir como alguien que nunca ha sufrido en esta tierra. Porque el anhelo ardientemente de la creación es el guardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a la vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que os sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos la primicia del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de vuestro cuerpo. Porque esa esperanza fuimos salvos. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo guardamos. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros mismos con gemido indecible. Es muy importante recibir el bautismo del Espíritu Santo. Yo a veces estoy orando, me duermo y empiezo a hablar en lengua, hablando, y el Espíritu está intercediendo por mí. Porque este cuerpo no se adapta a lo que es de Dios. Este cuerpo no le gusta la oración, no le gusta nada, no le gusta leer la Biblia. Pero cuando está pasando eso, el Espíritu intercede por ti. Coge el lugar, toma el lugar, empieza a orar, empieza a pedirle al Padre en lengua, cosa que tú no entiendes porque para ti son misterios. Pero el Espíritu está teniendo una comunión con el Padre, que es Espíritu y es verdad. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Ve, Dios lo comprende todo. Tú dices, ¿pero qué estoy diciendo? No, tú no lo entiendes. Pero el Espíritu está ahí trabajando. Gloria a Dios. Según Romanos, al igual que en Gálatas 5:22, vamos a ver qué nos dice la palabra aquí. 5:22-25, Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Si esto no está en tu corazón como un creyente, entonces tú no tienes el bautismo del Espíritu Santo. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andamos también por el Espíritu de Dios. Gloria a Dios. Según la palabra de Dios. Aleluya. Los hijos de desobediencia. Vamos a ver lo que nos dice los hijos de desobediencia en los capítulos 1 y 4. ¿Qué nos dice la palabra ahí? Nos está testificando los hijos de desobediencia. Y dice que los hijos de desobediencia, cuando nos está leyendo en Efesios, según nos escogió antes de la fundación del mundo, no somos como los hijos de desobediencia. ¿Qué nos dice aquí la palabra? Los capítulos 1 y 4 revelan una de las principales razones por las cuales los creyentes deben tener gran compasión y misericordia por todos los que aún viven en transgresiones y pecado. Oye, que tenemos que tener compasión porque muchos te están juzgando. Según Romanos 2, Dios no nos manda a juzgar a los otros. Tenemos que tener un poco de cuidado, sino interceder por ellos y ayudarlos, porque hay gente que vive bajo atadura satánica y bajo atadura que no lo dejan estar firme. Entonces dice que tenemos que tener cuidado. Todos los que están en Cristo viven bajo el dominio todos los que están sin Cristo, dice, todos los que están sin Cristo viven bajo el dominio del príncipe de la potestad del aire, es decir, Satanás, que el Señor le reprenda, porque nos lo está diciendo claramente en el verso capítulo 2, que les ciega la mente y la verdad de Dios. Pecaminosa, caminan en el pecado, caminan en la oscuridad del pecado. Él les cierra la mente, todo, y no pueden ver nada.
Y nos lo dice 2 Corintios 4, 3, 2. Vamos a estar viendo qué nos dice la palabra. Gloria a Dios. Acá, 2 Corintios. Aleluya. Mi alma te alaba, Padre. Porque ellos están sin Cristo. Entonces Satanás lo usa a ellos. Les ciega su entendimiento. Por más que intentan escaparse de toda esta mentira y falsedad, es imposible. Ya que no tienen a Cristo, son gente que están atada. Su mente está puesta en las cosas del mundo. Y no están en la presencia de Dios caminando como deben caminar. Porque son gente que tienen el espíritu de ceguera. Voy a estar buscando 2 Corintios, gloria a Dios. Aleluya. 2 Corintios 4, 3 al 4. Gloria a Dios. Un momentico, hermano. Está buscando 2 Corintios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Aquí estamos. 2 Corintios. Gloria a Dios, mi alma te alaba, Padre. Vamos a estar leyendo qué dice para encontrar lo que el Señor nos está diciendo. Por lo cual, teniendo nosotros este misterio según la misericordia hemos recibido, no desmayamos. Ante bien, renunciamos a los ocultos y vergonzosos, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendando a toda conciencia humana delante de Dios. Pero donde le quiero leer cómo el mundo está cegado. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto entre los que se pierden, está encubierto en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y nosotros como vuestro siervo por amor de Jesús. Aquí la Biblia nos dice claramente que nosotros debemos predicar el evangelio a aquellos que están caminando en la oscuridad, porque Dios que mandó que de la tiniebla resplandeciese la luz, Él es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. ¿Cómo debemos hacer eso? Llevarle el evangelio, la buena nueva, a aquellos que no lo tienen también, para que resplandezca la luz en ellos que no lo tienen. ¿Por qué? Porque ellos están esclavizados al pecado y a los antojos de la carne, es decir, la naturaleza pecaminosa. Porque nos lo dice en el capítulo 3, que ellos están cegados. Igual que en el libro de Lucas nos lo está diciendo. Lucas 4:18, si usted lo puede mirar en su Biblia también, el Señor nos lo hace entender ahí. Ellos están caminando en un espíritu de ceguera. Lucas 4:18 nos lo dice aquí claramente. Déjame leerlo, gloria a Dios. Lucas 4:18, gloria a Dios. Estamos viendo, ellos caminan en un espíritu de ceguera. Lucas 4:18 dice la palabra así, gloria a Dios. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos. Ahí está hablando nuestro Señor Jesucristo. Este Espíritu Santo está en ti también, que Dios te va a usar para que tú hables su palabra a aquellos que andan en la ceguera. Debido a su condición espiritual, las personas que no están regenerados no pueden entender ni aceptar la verdad
de no ser por la gracia de Dios. ¿De qué persona está hablando? Que no están generados, que no tienen la llenura del Espíritu Santo, que no tienen el Espíritu Santo de Dios. No pueden entender a veces la palabra, la pueden leer cuantas veces quieran, no la pueden entender. Necesitan estar llenos para poder entender, generado, lleno del Espíritu Santo para entender. Al menos que no sea la misericordia de Dios hablando y tratando con ellos. Nos lo está dando en el verso 5 y 8 en Efesios, cuando nos está aclarando claramente. En el amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro efecto de su voluntad, para alcanzarle la gloria de su gracia, por la cual nos hizo acepto en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecado, según la riqueza de su gracia, que hizo sobreabundar para con vosotros en toda sabiduría e inteligencia. Dios nos ha generado por medio de su Santo Espíritu, nos ha dado este don para que nosotros podamos testificar al mundo que vive también en pecado. Gloria a Dios. En 1 Corintios 1:18, Dios nos está dando un mensaje también. 1 Corintios 1:18, gloria a Dios. Voy a estar leyendo. Gloria a Dios. 1 Corintios 1:18, aleluya, mi Padre. Los mensajes son largos, pero son buenos porque edifican, hermano. 1 Corintios 1:18 nos dice así claramente, gloria a Dios: Cristo, poder y sabiduría de Dios, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros es poder de Dios, que somos nosotros, gloria a Dios. El mundo no va a recibir esta palabra, como también el Señor nos está dando palabra en Tito. El Señor nos está dando mensaje en el libro de Tito, gloria a Dios. Voy a estar leyéndolo ahora. Aleluya, mi alma te alaba. Dios obra en su pueblo, habla a su pueblo y nos da a entender su palabra por medio de su Santo Espíritu. El mundo no puede recibir esta palabra porque como niegan a Dios como su Señor y Salvador, lamentablemente no tendrán ese espíritu que les revele las cosas, la grandeza de mi Padre Celestial. Vamos a estar viendo en Tito 2:11 al 14. Tito 2:11 al 14, gloria a Dios. Aleluya, gloria a Dios. Gloria a Dios. Gracias, Padre. Tito 2:11, 14. Después de Timoteo, gloria a Dios. La Biblia nos dice aquí, Tito 2:11 al 14. Vamos a estar viendo qué nos dice el Señor. Nos está dando una palabra muy poderosa, nos da el Señor aquí. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todo hombre, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por vosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. Dios da autoridad porque Dios quiere un pueblo limpio, purificado, no caminando en el pecado, porque es lo que hay más en la iglesia. Los creyentes deben considerar a todos desde la perspectiva bíblica. Los inmorales y orgullosos son dignos de lástima, porque Dios nos manda soltar como pueblo. Los que están caminando mal, andan mal ante Dios, dan lástima por su esclavitud al pecado y a Satanás. Eso no lo está diciendo la palabra de Dios, no es un hombre. Nos lo dice claro en el verso 1:3. Cuando nos está diciendo aquí
El Señor nos está mandando soltar a los que caminan mal. Pero mucha gente no quiere aguantar la corrección. Bendito sea Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. ¿Me entiendes? Sin mancha. No nos está hablando que caminemos en el pecado, porque hay gente que lo que viven engañado. Entonces, ¿de qué tú le vas a predicar a una gente cuando Dios nos está diciendo en Juan que de tal manera amó al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, más tenga vida eterna? Nos está mandando a predicar un evangelio de amor. Los que están sin Cristo son todavía responsables de su pecado, porque Dios da a cada ser humano una medida de luz y de gracia para que pueda buscarlo y escapar de la esclavitud del pecado por la fe en Cristo. Mira lo que dice la palabra, hermano. Es una palabra muy poderosa, bendito sea Dios. Mira que Dios da una medida de luz para que la gente tenga buscar de Dios. Porque si nosotros no recibimos y ni buscamos de Dios, lamentablemente, ¿cómo te va a salvar? Dios te da una medida de luz para que tú le puedas buscar, y hay mucha gente que no acepta esa medida de luz que viene a su vida. Entonces, mira cómo es Dios tan misericordioso y maravilloso. Él da una medida de luz para que todos le busquen, gloria a Dios. Entonces, hermano, vamos a estar viendo lo que es el sello de Dios y el sello del anticristo. Vamos a estar revisando la palabra, porque nosotros somos escogidos por gracia y por medio de la fe vamos a tener la salvación gratuitamente, porque ya Jesús pagó por nuestro pecado. Solo hay que aceptarlo como nuestro Señor y único Salvador. Gloria a Dios. Vamos a estar viendo qué nos dice en primera de Juan 1:9. La palabra nos dice claramente así: si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonar nuestro pecado y limpiarnos de toda maldad. Nos dice claramente que debemos confesar nuestro pecado. Al contrario, si lo callamos, morimos en ello. Lamentablemente, el Señor no nos va a perdonar si no confesamos nuestro pecado. Morir en el pecado e irse a condenación externa. Por eso la Biblia nos está dando un entendimiento claramente que cuando cometemos tal pecado, debemos confesarlo y no callarlo. Porque ¿qué hace Satanás? Te cierra la boca, te hace sentir avergonzado. El hombre no vas a hacer nada contigo. Teme a Dios, que es el que te va a juzgar según tus hechos. También la palabra nos da a entender en el libro de Romanos 1:18. Yo quiero estar leyéndole Romanos 1:18 al 32. La culpabilidad del hombre. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendida por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracia, sino que se envanecieron en su razonamiento, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de ave, de cuadrúpero y de reptiles.
por lo cual también Dios lo entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí su propio cuerpo, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el incontranatural. Y de igual modo también los hombres dejaron el uso natural de las mujeres, se encendieron en su lascivia uno con otro, cometiendo hecho vergonzoso, hombre con hombre, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravio. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios lo entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atentados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, lleno de envidia, homicidio, contienda, engaño y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin efecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo los que hacen, sino que también se complacen con los que la practican. Es algo muy poderosamente. La Biblia nos explica claramente toda la consecuencia cuando el hombre camina en la ceguera espiritual. Describe todas las cosas que el hombre estaría haciendo en el último momento en la tierra. De Dios es la expresión de su justicia, el amor, el enojo de Dios y su reacción permanente de todo el pecado que hace la gente, como lo dice en el Ezequiel 7, 8, 9, Efesios 5, 6, Apocalipsis 19, 15, provocada por la conducta malvada de algunas personas aquí en la tierra, que viven en infidelidad, hacia Dios. En el pasado se rebelaron. Aún la ira de Dios va a venir sobre ellos. Ya cambiaron todo. Viene plaga. El hombre y la plaga. La aniquilación. La dispersación. El incendio de la tierra. En la actualidad Dios manifiesta su ira al entregar al perverso a la impureza sexual y a la pasión vergonzosa, y al llevar una ruina a la muerte a todo el que le desobedece. Ezequiel 18:4. En el futuro Dios manifestará su ira contra los impíos de este mundo mediante una gran tribulación. Mateo 24:21, Apocalipsis 5:19. Del 5 hasta el 19. Y un día de juicio de todos los pueblos y naciones. Ezequiel 7:19, Daniel 8:19. Día de alboroto y de desolamiento, día de tiniebla y de oscuridad. Sofonía 1:15, día de ajustar cuenta para los injustos. Mateo 3:7, Lucas 3:17, Efesios 5:6, Colosenses 3:6, Apocalipsis 11:18, 14:8, 10, 19:15. Finalmente Dios manifestará su ira mediante el castigo eterno para los que no se arrepintieron. Mateo 10:28. La ira de Dios no es su última palabra para la humanidad, porque ha previsto un día de escape. Una persona puede arrepentirse del pecado y volverse en fe a Jesucristo. Juan 3:36, 1 Tesalonicenses 1:10, 5:9. Deben participar en la ira de Dios contra el pecado, no por vergüenza, sino por amor a la justicia y odio del mal. Son los hijos de Dios que deben hacer eso. Hebreos 1:9. En el Nuevo Testamento admite un enojo santo que odia lo que Dios odia, el cual manifestaron Jesucristo mismo.
puede ver que cuando un siervo de Dios está caminando justamente delante de Dios, va a odiar el pecado por la cual la humanidad está siendo condenada. Lo que Dios odia, sus hijos deben odiarlo también. No le glorificaron, aunque en los versículos 21 y 28 describen principalmente el curso descendiente de la depravación entre los no generados. Contienen también principios que indican por lo cual la inmoralidad es uno de los principales pecados de los dirigentes cristianos que han caído, que siguen ahí como dirigentes, pero ya no tienen la presencia de Dios. Cuando los dirigentes de la iglesia se vuelven orgullosos, como dice en el verso 22, lamentablemente cayeron de la gracia. ¿Por qué? ¿Qué nos dice en el verso 22? No está hablando así. Profanando ser sabios se hicieron necios. Nos dice la palabra. Procuran honor para sí mismos. Gloria a Dios. Procuran honor para sí mismos. Como nos dice el verso 21, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y en su necio corazón fue entenebrecido. Buscan gloria de hombre y lamentablemente se pierden y se exaltan a sí mismos, lo creado, en vez de exaltar al Creador, como nos dice en el verso 25, ¿qué hacen? Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a la criatura antes que al Creador, al cual es bendito por los siglos. Amén. Se oponen a Dios, los entregan a una mente reprobada. Cuando se oponen a Dios, Dios lo entrega a una mente reprobada. ¿Y qué ponen con eso? Impureza sexual y a las pasiones vergonzosas. Capítulo primero en Romanos 1:24 nos lo dice claro. ¿Qué nos dice? Nos dice, por lo cual también Dios le entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí su propio cuerpo, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a aquella criatura llamada Satanás. Entonces Dios lo permite que pasen por una mente reprobada, dando vergüenza. Si no se arrepienten, Dios lo entregará a una mente reprobada. Es posible que tales personas continúen en pasiones vergonzosas y en pecado, justificando sus acciones como debilidades comunes a todos los seres humanos. Mucha gente dice eso. No, yo soy humano. El perfecto es Dios. Porque están viviendo en esa mente reprobada. No, yo no puedo dejar de pecar porque yo soy un humano. Señor, reprenda al diablo. Claro que tú puedes vencer. Jesús venció en un cuerpo aquí en la tierra, un cuerpo humano. Entonces mucha gente se encuentran esos tipos de excusas para poder seguir en el pecado. No, Dios no va a pecar porque Él es santo, pues yo soy un humano. Mira, hermano. Ay. Aquí lo dice claramente. Dice, es posible que tales personas continúen en pasiones vergonzosas y en pecado, justificando sus acciones como debilidades comunes a todos los seres humanos, conviniéndose de que están todavía en comunión con el Espíritu Santo y en posesión de la salvación. Cierran los ojos a los advertencias de la Escritura que ningún fornicario o inmundo o avaro tiene herencia en el reino de Dios. Efesios 5:5. Dios lo entregó. Una señal primordial del abandono divino de cualquier sociedad o pueblo es que la decepciona la inmoralidad sexual y la perversión. La frase Dios lo entregó significa que Dios abandonó a esa persona a malas pasiones que se van identificando como el pasar del tiempo. El término concupiscencia, en griego espitumía, denota una pasión desmedida por el placer sexual prohibido. Segundo de Corintios 12:21, Gálatas 5:19, Efesios 5:3. En las tres etapas del abandono a la impureza, Dios lo entrega a homosexuales
o lesbiana, como nos lo dice en el verso 26-27, a una mente reprobada, es decir, que justifica sus acciones impía, de modo que están absortos de continuo en la maldad y los placeres del pecado sexual. Verso 28 no lo dice claro. ¿Qué no dice? No lo dice claramente aquí. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios lo entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Los homosexuales, la lesbiana, ¿cómo caminan en vergüenza y afuera? A una mente reprobada, es decir, que se justifica sus acciones impía, de modo que están absortos de continuo en maldad y los placeres del pecado pecaminoso. Esas tres etapas ocurren en ese orden en toda la persona que rechaza la verdad de la revelación de Dios y busca el placer en la impiedad. En el verso 18 nos lo dice. Dios tiene dos propósitos al abandonar a los injustos al pecado: permitir que el pecado y sus consecuencias se aceleren como parte de su juicio sobre ellos. Efesios 2:2. Y hacer que comprendan su necesidad de salvación. La mentira es lo que dice Satanás, el padre de la mentira. Juan 8:44. Seréis como Dios. Génesis 3:5. Creer la mentira es rechazar la verdad y tomar parte en la idolatría. Génesis 3:5. Colosenses 3:5. 2 Tesalonicenses 2:11. Constantemente la Biblia advierte contra el orgullo, debido a la tendencia del ser humano a creer la mentira y a adoptarse a sí mismo. Como el corazón lleno de orgullo piensa que es un Dios. Ezequiel 28:2. Proverbios 6:17, Proverbios 8:13, Proverbios 16:18, 1 Timoteo 3:6, Santiago 4:6 y 1 Juan 2:16. Toda esta consecuencia viene sobre el hombre. Lo que estamos leyendo ahí, según Romanos capítulo 1, 18, 32. En Romanos 2, 1 al 6, también Dios nos da otra advertencia muy poderosa. Romanos 2, desde el verso: por la cual el justo juicio de Dios, por la cual eres exaltable, oh hombre, quien quiera que sea tú que juzga, pues en lo que juzga a otro te condena a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Más sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensan esto: oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. O menospreciar la riqueza de la benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad guía al arrepentimiento, pero por la dureza y por tu corazón no arrepentido atesora para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a su obra. Juzgamos al hermano y estamos caminando en el mismo pecado. Criticamos al hermano, pero tú tienes una lengua que es más larga que la de Satanás, que anda criticando. ¿Por qué no ora y ayuna por esa persona? ¿Por qué no le pide a esa persona: hermano, vamos a hacer día de oración y ayuno? Tú estás pasando por aflicciones súper duras. Pero lo que tienen el sello de Satanás nunca van a entender lo que es espiritual. Gloria a Dios. Vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios más hacia adelante. Gloria a Dios. Porque ya leímos Romanos, este capítulo de Romanos. Gloria a Dios Padre eterno. No por obra, pero vamos a leer Romanos 4, 7, 8. Dice la palabra, diciendo: bienaventurado aquellos cuya iniquidad son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado al varón a quien el Señor no inculpa de pecado, que camina con un espíritu libre y alejado del pecado. Pero mucha gente piensa y dicen: yo soy bueno. Pero la Biblia dice: no por obra, para que nadie se gloríe.
Nadie puede ser salvo por buena obra de amor ni grandes esfuerzos. Oye, nadie puede ser salvo por buenas obras de amor ni grandes esfuerzos por obedecer los mandamientos de Dios. La persona se salva por la gracia de Dios. Las razones para eso son las siguientes. Todos los que no son salvos están muertos espiritualmente, bajo el dominio de Satanás. Esclavo. 2. Esclavizado al pecado. 3. Bajo la condenación de Dios. Para ser salvo, uno debe recibir la provisión de Dios de salvación, recibir el perdón del pecado, como nos dice Romanos 4, 7, 8. Bienaventurado aquellos cuyos iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Obtener la vida espiritual, ser liberado del poder de Satanás y del pecado. Colosenses 1:13, ¿qué nos dice? El cual nos ha librado de la potestad de la tiniebla y trasladado al reino de sus amados hijos. Gloria a Dios. Ser hecho una nueva criatura, como nos lo está diciendo 2 de Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas hechas son nuevas. Claro, significa que todas las cosas viejas ya pasaron de tu vida. Los malos recuerdos, el odio, los asesinatos, la codicia, cualquier pecado que tú hayas cometido, fue inculpado sobre Jesús. Entonces tú vienes a Cristo, ahora tú andabas en la tiniebla, tú vienes a la luz. Ya las cosas viejas pasaron, todo lo que te tenían atado, todo aquel pecado, ya Cristo lo echó a lo profundo del mal. Ahora tú eres una nueva criatura que viene con la presencia de Dios, conoce de Dios, te bautiza, recibe vestidura blanca, el Espíritu Santo de Dios. Ya no puede caminar como tú andabas antes. Ya todas las cosas viejas pasaron. Ahora tú eres un nuevo hombre hechos, un nuevo hombre entregado a Jesús, adoptado al amor perfecto del Dios verdadero, un nuevo hombre que está siendo un hijo de Dios por medio de la adopción de nuestro Señor Jesucristo, porque tú le has aceptado como tu Señor y Salvador. Ahora tú vienes siendo un hijo de Dios por confirmación, por medio de la palabra de Dios. Entonces tú tienes que mantenerte firme, no caminando en aquello. Hombre, cuando tú andabas en el pecado, en la malicia, en todo engaño, mentira, falsedad, en el camino de oscuridad. Ahora tú eres un nuevo hombre en Cristo Jesús. Gloria a Dios. Bendito eres Dios. Y recibir el Espíritu Santo, que es el sello de Dios. Mas el mundo va a recibir el sello del anticristo, que el 600 6. Por eso la tecnología crece en todos los días más. El ser humano está adaptándose a un mundo donde todo es tecnología, engaño y falsedad, el mundo de la tiniebla y del engaño de Satanás. Pero Dios nos sella con su Santo Espíritu. La Biblia nos dice en Juan 7:37-39, río de agua viva. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él. Pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Entonces vemos que él dijo que de su interior correrían ríos de agua viva. Nos lo confirma en Juan 20:22. Y habiendo dicho esto, sopló y le dijo, recibí el Espíritu Santo. Ese es el sello de Dios, el cual los creyentes deben de tener, como las 5 vírgenes prudentes que tenían aceite en su lámpara, no como aquellos que tienen una multitud de tiempo en los caminos de Dios y aún no han recibido el sello de Dios, no han recibido el Espíritu Santo de Dios, por cuando su corazón no está recto y caminan en tiniebla, caminan en pecado, hacen la cosa oculta de sus pastores. Pero ¿a quién tú vas a engañar si Dios está examinando todo tu paso? Dice que tú estés esculpido en la palma de su mano y sus ojos todo lo ven.
Ningún esfuerzo propio, por grande que sea, puede lograr el anterior. Los que produce la salvación es la gracia de Dios por la fe. 5:8. El don de gracia de Dios incluye lo siguiente. Primero se produce el llamado al arrepentimiento y a la fe. Hechos 2:38. Gloria a Dios. Y vamos a estar leyendo Efesios 5:18. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, ante bien se lleno del Espíritu Santo de Dios. En Hechos 1:8 dice, pero recibí poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los últimos confines de la tierra. Hechos 2:38. Pedro le dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo de Dios. Es una promesa. Esto tienen que recibirlo todos los verdaderos creyentes que están en Cristo. Junto con ese llamado viene la obra del Espíritu Santo dentro de la persona, que le da el poder o la capacidad de responder a Dios. Los que responden en fe y arrepentimiento y aceptan a Cristo como Señor y Salvador, reciben gracia adicional para ser generado o nacido de nuevo mediante el Espíritu Santo. El artículo generación, ser lleno del Espíritu Santo, Dios nos lo confirma y nos da un ejemplo, por ejemplo, en el libro de Romanos 8:13-14. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Aleluya, gloria a Dios. Qué preciosas son tu palabra, Padre eterno. En Corintios capítulo 2, 2 Corintios capítulo 9:8, nos está diciendo esta palabra. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. ¿Qué nos dice Dios con eso? Los creyentes se esfuerzan por agradar a Dios mediante su gracia que obra dentro de ellos. Nos lo confirma en 1 Corintios 15:10. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todo ello, pero yo no, sino la gracia de Dios conmigo. Dice Jesús, fuera de mí nada ustedes podéis hacer. Sin su amor, sin su gracia no podemos hacer nada. La gracia de Dios obra dentro de los creyentes, consagrándolo tanto al querer como al hacer por su buena voluntad. Filipenses 2:12-13. Iluminar en el mundo. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupado en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce el sí, el querer, como el hacer por su buena voluntad. Tienes que cuidarle tu salvación con tanta falsedad que hoy en día. Dice, de los principios a fin de la salvación es por la gracia de Dios. Entrada al Padre. El acceso a Dios, al Padre, es por medio de Jesucristo, por el Espíritu Santo. Entrada significa que los que creen en Jesucristo tienen la libertad y el derecho de acercarse a su Padre Celestial con la confianza de que se le aceptará, amará y recibirá. Esa entrada se obtiene por medio de Jesucristo, su sangre derramada en la cruz. Romanos 5:1-2. Resultado de la justificación. Justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de gloria de Dios. Aleluya, gloria a Dios. Y su intercesión celestial por todos los que se acercan a Él. Hebreos 7:2. A quien asimismo dio Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia y también Rey de
Jerusalén. Esto es Rey de paz. Gloria a Dios. Nos lo confirma más hacia abajo, Hebreos 4, 14 y 16. Jesús, el gran sumo sacerdote, por tanto, teniendo gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios. Retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestra debilidad, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sí sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Gloria a Dios. El acceso a Dios requiere la ayuda del Espíritu Santo. Si tú no lo tienes, es un poco difícil, porque está caminando la carne, pero el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemido indecible, y Él sabe qué debemos de pedir, porque Él sabe que no conviene. Mas el que pide así en la carne no sabe, pide cosas que no nos convienen. El poder del Espíritu Santo dentro del creyente hace posible orar e invocar a Dios según su voluntad y propósito. Vamos a ver Juan 14, 16 y 17. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros, como por dentro de nosotros. Gloria a Dios. Nos lo confirma en el libro también de Juan, capítulos 16, 13 y 14. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de los míos y os hará saber. Bendito eres, Padre. Qué hermoso. Nos lo dice en Romanos 8, 15, 27, que vamos a estar leyendo esta preciosa palabra. Romanos 8, 15, 27. Romanos 8, 15 al 27 nos está hablando. Gloria a Dios. Vamos a ver qué nos dice el Señor en su palabra. Aleluya. ¿Qué nos dice el Señor? Romanos 8, 15, 27. Nos dice claramente: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clama Abba, Padre. El espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijo, también coheredero, heredero de Dios y coheredero con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que la aflicción del tiempo presente no son comparadas con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Aquel día todas tus aflicciones no serán comparadas con aquella gloria venidera que se manifestará en este cuerpo del Espíritu Santo, porque el anhelo ardiente de la creación es el guardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que lo sujetó en esperanza, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios, porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora, y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos la primicia del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción de la redención de nuestro cuerpo, porque en esperanza fuimos salvos. Pero la esperanza que se ve no es la que se espera, porque los que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos en lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemido indecible. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Glorioso. Aleluya, gloria a Dios. Eres bendito, Padre. Gloria a Dios. Nos lo confirma la palabra de Dios. Nos hace saber toda la verdad de que debemos saber. Cómo papá trabaja en el corazón de su hijo. El profundo lamento
de los apóstoles. La iglesia solo puede ser verdadera si está fundada en la revelación infalible e inspirada de Cristo a los primeros apóstoles. Los apóstoles del Nuevo Testamento fueron los primeros mensajeros, testigos y representantes autorizados del Señor crucificado y resucitado. Eran las piedras del fundamento de la iglesia, y de su mensaje se persevera la escritura del Nuevo Testamento como el testigo original y fundamental del Evangelio de Cristo, válido para todos los tiempos. Todas las iglesias y los creyentes dependen de la palabra, del mensaje y de la fe de los primeros apóstoles, tal como se registra en Hechos y en los escritos apostólicos inspirados. Su autoridad se conserva en el Nuevo Testamento, y a las generaciones posteriores de la iglesia le toca obedecer la revelación apostólica y testiguar su verdad. El evangelio dado a los apóstoles del Nuevo Testamento por medio del Espíritu Santo es la fuente perdurable de vida, verdad y dirección para la iglesia. Todos los creyentes de la iglesia son verdaderos solo con tal que hagan lo siguiente: deben estar de acuerdo con la enseñanza original de los apóstoles y las revelaciones respecto al evangelio como él haya en el Nuevo Testamento, y esforzarse sinceramente por seguirla. Hechos 2:42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión uno con otro, gloria a Dios, en el partimiento del pan y en las oraciones. Nos dice la palabra: rechazar la enseñanza de los apóstoles es rechazar el Señor mismo. Juan 16, 13, 15. Pero cuando venga el Espíritu de verdad os guiará a toda la verdad, porque Él no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y los hará saber. Todo lo que tiene al Padre es mío, por eso dije que tomará de los míos y os hará saber. Gloria a Dios. Aleluya, Padre. Dice Juan en 1 Corintios 14, 36, 38, dice: ¿acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios, o solo a vosotros ha llegado? Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que los que os escribo son mandamientos del Señor, mas el que ignora, ignore. Aleluya. Gálatas 1, 9, 11. Como antes hemos dicho también, ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues busco ahora el favor de los hombres o de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres no sería siervo de Cristo. Muchas veces es una equivocación. Queremos hacer las cosas para recibir gloria del hombre, para quedar bien con el hombre. No, la palabra de Dios es una espada más poderosa que una espada, dice la Biblia. Esa corta, duele, nos hace llorar, nos hace odiar al predicador cuando está predicando la verdad. Porque yo, cuando caminaba en el pecado de fornicación, adulterio, yo escuchaba a alguien predicar en eso. Se revolteaban esos demonios dentro de mí. Yo quería odiar a esa gente. La palabra de Dios, claro, porque esos demonios están dentro de ti. Cuando tú caes en pecado de fornicación, tú necesitas liberación. Tú necesitas irte en ayuno para que tu Padre te liberte de nuevo. Romper esa cadena. Isaías 58 te dice cómo ayunar. Cuando tú caes en pecado de adulterio, esos demonios están dentro, y por eso cuando alguien predica, quisieran saltar y destruir a esa persona. Pero mayor es el poder de Dios que está sobre sus predicadores, porque Dios está llamando un arrepentimiento. Dios le está diciendo al hombre: camina conforme a mi palabra. Deben continuar la misión apostólica, anunciando de nuevo el mensaje. Vemos el ministerio de Pablo, un ministerio muy fuerte, lo apostólico. El mundo y la iglesia, mediante la fiel proclamación y la enseñanza en el poder del Espíritu Santo, como nos dice Hechos 1: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra.
No lo vuelve y nos repite en 2 Timoteo 1, 18, 14. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso cuyo, si no participa de las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios, quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a la nuestra obra, sino según al propósito cuyo, a la gracia que nos fue dado en Cristo Jesús, antes de los tiempos de los siglos. Tú vas a sufrir, tú vas a llorar, vas a decir ya no puedo más, como en muchas ocasiones digo, esta gente no escucha, se levantan contra mí, me odian, me maldicen. Pero los apóstoles sufrieron más por él llevar el Evangelio. Pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé que a quien he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Ellos no tenían miedo. Eran hombres llenos de Dios, hombres que no temían del Señor, hombres que le glorificaban, llevaban el mensaje, eran apedreados, azotados, blasfemados, odiados, pero no tenían miedo, llevaban el mensaje. Es lo que Dios está llamando hombre valiente. El que si tú predicas en contra del pecado, tú no le va a agradar aún a muchos siervos que están carnales dentro de la iglesia. Te van a decir que tú no tienes amor por las almas. No. Cuando a Jesús le dijeron que su palabra era dura, le dijo, váyanse. Pero ellos sabían que esa palabra de vida solo estaba en Cristo. Al igual que están en muchos predicadores que Dios está levantando para decirte, hija mía, abandona el pecado, hijo mío, abandona el pecado. Camina rectamente en mi camino para que tú tengas ese sello y ese sello no sea borrado de ti. Porque cuando nosotros recibimos esta limpieza del Señor, ¿cómo vamos a volver al mismo mundo que andábamos antes? La Biblia lo dice claramente. Después que tú conoces la verdad, te limpia, vuelve a la suciedad que Satanás, la cual no tenía condenado, no tenía esclavo del pecado. Pero viene Cristo y nos liberta por amor a su nombre. Y nos dice claramente así: por lo cual asimismo padezco en esto. No está hablando el apóstol ahí. Y ahora no habla más abajo y dice: retén la forma de la sana palabra que de mí oíste en la fe y amor que en Cristo Jesús, guarda el buen depósito por el Espíritu que mora en vosotros. Hay muchos que ya han perdido la comunión del Espíritu Santo. Tito 1, 7, 9. Porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancia deshonesta, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra, fiel tal como ha sido enseñada, para que también puede exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Un predicador, un profesor de la palabra que Dios pone, a alguien que enseñe la palabra. Porque es una persona que va a ser llena del Espíritu Santo, y por medio de esa persona hay gente en la iglesia que van recibiendo la palabra de Dios. Porque el Espíritu Santo va obrando dentro de esa persona. Un pastor necesita tener buen testimonio. Y un pastor tiene que ser una persona recta y fuerte. Porque muchas veces cuando tu corazón se ablanda solo en amor, la iglesia se va en pecado. El pastor tiene que ser una persona recta, que corrija, que discipline, que solte a la iglesia. Y no es porque tú no sientes amor por ella. Porque hay muchos ignorantes que dicen: ay, pero tú no tienes amor por las almas. Que el Señor reprenda al diablo. Eso no significa que tú tengas el amor y que porque tú permites el amor a una manera que la gente le guste, camine en el pecado. No. La iglesia de Cristo tiene que caminar en santidad. La iglesia de Cristo tiene que obedecer la voz de Dios desde los cielos. ¿Y cómo tiene que someterse? Imagínate cuando tú estás dentro de aquel lugar sagrado, en aquel lugar que le damos oración a Dios. Usted tiene que mantenerse firme, al igual cuando está afuera. No solo vaya a la iglesia fingiendo. El amor está. Pero muchas veces cuando los pastores se hacen
blandengo, la iglesia lo coge de juego y caen en pecado. La Biblia dice que es claramente, si un hermano camina en pecado, usted lo llama y le aconseja. Luego lo llama de nuevo, luego lo llama entre la congregación y si no obedece, lo puede salir de la iglesia. Sácalo, porque una manzana podrida daña todas las otras. Hermano, hermana que le gustan los chismes, eso es un demonio en la lengua de ellos. Y cuando se mete dentro de la iglesia, todo se pudre. Ninguna de esa gente van a ir al cielo. Satanás la va a usar para piedra de tropiezo de los otros. Y al que le gusta escuchar los chismes, lamentablemente se perdió. No solo deben creer en el mensaje apostólico, sino también defenderlo. En el Nuevo Testamento nunca se puede reemplazar ni anular con relaciones, testimonio o profecía posteriores, como dice en el libro de Hechos 20, 27, 31, porque no he reunido, anunciado todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo, para apacentar las iglesias del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. No la ganaste tú, no la gané yo. Si el Espíritu no está en nosotros para darle una palabra a una gente, la gente no se convierte, porque solo el Espíritu convence de pecado al pecador. Y la ganó Jesús. No vaya a ser por culpa tuya que una oveja de esa se pierda. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Hay mucho de eso dentro de la iglesia. Haciéndose pasar por siervo, dice, por causa de mucho, la palabra de Dios será blasfemada. Mucha gente ve a una en la iglesia, comete una cosa, cualquier pecado, dice, no, este era un siervo de Dios. Ese no era un siervo de Dios, eso era un lobo disfrazado de oveja, un enviado de Satanás que viene y trae mal testimonio para la iglesia con su hecho vergonzoso. Aquí está en la palabra, pero el que no conoce la palabra de Dios, dice, dice que era cristiano y mira lo que hace. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Benditos Kamayana Malasutumi hasta cántala ahí. Mira, Dios Santo Padre. Dentro de la iglesia es ahí donde Satanás coge todo y se lo lleva al mundo. Él es un propósito. Está dentro de la iglesia para arrastrar a aquellos que no se consagran bien a la palabra y que andan escuchando todo tipo de doctrina de demonio por ahí. Tienen la mente confundida, escuchan todo tipo de cosas que la gente está diciendo, no la examinan con la Biblia, entonces Satanás ya posee su mente. Ahí están en contienda con el hermano. Mira, cuando se acercaron los ángeles a los discípulos de Jesús, a Juan, que Juan intentó postrarse, le dijo, no, porque yo soy consiervo tuyo. Al igual que en el caso de Cornelio y Pedro, le dijo que no lo hagan. No recibían adoraciones. Yo te veo una revelación con este hombre en estos días de más 80 y pico de ayuno. El tal profeta David Ward ese. Me decía el espíritu que tiene a la gente engañada. Me decía el espíritu del Señor de Dios que ese hombre es un engaño para la propia familia cristiana. Muchos siervos están siendo engañados por ese hombre recibiendo adoraciones de hombre. Cosa que nunca yo he visto, ni el Señor Jesús hacía las señales que este hombre está haciendo. Hay que tener cuidado. Ayunen, oren para que Dios le diga si esa gente son de Dios. Tengan cuidado a quién están escuchando, a quién están siguiendo. Porque un verdadero siervo de Dios no va a aceptar la adoración de ningún hombre. Porque está la palabra primeramente dentro de ellos. Gloria a Dios. En 1 Timoteo 6:20 dice, encargo final de Pablo a Timoteo. Oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas prácticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia. Amén. Gloria a Dios.
El apóstol tenía esa confianza en Timoteo, pero él estaba diciendo en un sentido también que se cuidara de él mismo, de la doctrina que él estaba trayendo, porque el que le escuchara sería salvo al igual que él mismo se salvaría. Pero la doctrina de Cristo, todo el que de Dios recibe el sello de Dios, que es el sello del Espíritu Santo, recibe el bautismo del Espíritu Santo. Jesús dijo: y los que creen en mi nombre hablarán nuevas lenguas. ¿Cuánta iglesia prohíben, han blasfemado contra el Espíritu Santo? Eso es un don precioso, un regalo de Dios para aquellos que en verdad tienen un arrepentimiento genuino, guardan su palabra, confían en el Señor y a pesar de las aflicciones le dan gracias a Dios, como lo hacían los apóstoles, sus discípulos, en aquellos momentos de crueldad. Y aún sobre nosotros vendrán pruebas, el cual muchos van a abandonar el camino de la verdad, se van a volver a la fábula y lamentablemente se perderán. Que Dios le bendiga y lo cubra con la sangre de Jesús. Este es el sello de Dios que Dios pone sobre todos sus siervos. Dice la Biblia que Dios los sella con su Santo Espíritu para mostrar que son su pertenencia y son sus escogidos. Aquellos que tienen tanto tiempo en la iglesia y no han podido recibir el Espíritu Santo de Dios es porque no hay un genuino arrepentimiento dentro de ellos, ni un genuino convencimiento, aceptamiento de la palabra de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios lo bendiga y lo cubra con la sangre poderosa de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Gloria a Dios.